Hola y bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación del futuro. En esta sesión del curso de Testing HW y Dispositivos Electrónicos, daremos un paso crucial en ese camino, adentrándonos en un territorio que para muchos es como magia negra, el mundo de la alta frecuencia. Hoy vamos a encender la luz en esa oscuridad y hablar del instrumento que nos permite ver lo invisible, el analizador de redes vectoriales, VNA. Hasta ahora hemos hablado de voltajes y corrientes que podemos medir con un multímetro, señales que podemos visualizar en un osciloscopio. Pero ¿qué sucede cuando las frecuencias se disparan al rango de los megahercios, gigahercios o incluso terahercios? A estas velocidades, las reglas del juego cambian por completo. Los cables ya no son simples conductores, se convierten en líneas de transmisión con su propia personalidad. Los componentes pasivos como resistencias y condensadores empiezan a comportarse de formas extrañas y complejas. En este reino, las simples mediciones de voltaje y corriente ya no nos cuentan toda la historia. Es como intentar describir una sinfonía diciendo únicamente si es fuerte o suave. Necesitamos un lenguaje mucho más sofisticado, y el VNA es el instrumento que nos permite hablar y entender ese lenguaje. El propósito fundamental de un analizador de redes vectoriales es caracterizar dispositivos y redes de radiofrecuencia y microondas. La palabra clave aquí es caracterizar. No se trata solo de medir un valor, sino de obtener un perfil completo del comportamiento de un dispositivo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace midiendo un conjunto de parámetros que son el pilar de toda la ingeniería de RF, los parámetros S o Scattering Parameters, parámetros de dispersión. Ahora, sé que parámetros de dispersión suena intimidante, pero la idea es increíblemente intuitiva. Vamos a usar una analogía. Imaginen que están en una gran sala, un salón de baile con una acústica muy particular y quieren caracterizar esa sala. Ustedes están en un extremo y un amigo está en el otro. El VNA hace esencialmente esto, se pone en su lugar, emite una señal muy precisa, una señal de RF de una frecuencia específica y escucha atentamente lo que sucede. En primer lugar, parte del sonido que emitieron rebotará en la pared que tienen justo delante y volverá hacia ustedes. Es el eco. Esto es exactamente lo que mide el parámetro S11, también conocido como pérdida de retorno o coeficiente de reflexión. Mide qué porción de la señal que enviamos al dispositivo es reflejada de vuelta hacia la fuente. ¿Por qué es importante? Porque nos dice cuán húmedo se siente el dispositivo con la señal que le llega. Si mucha señal es reflejada, significa que hay un desajuste de impedancia. Es como si la entrada del dispositivo fuera un muro de piedra para nuestra señal. La energía no entra, rebota. Un buen S11, uno muy bajo, nos indica que el dispositivo está aceptando casi toda la energía que le enviamos, que la conexión es eficiente. En segundo lugar, otra parte del sonido que emitieron viajará a través de la sala hasta llegar a su amigo al otro lado. Esto es lo que mide el parámetro S21, el coeficiente de transmisión. Describe qué porción de la señal de entrada logra atravesar el dispositivo y llegar a la salida. Si el dispositivo es un simple cable, esperaríamos que casi toda la señal llegara al otro extremo, por lo que S21 sería muy cercano a 1 o 0 decibeles. Si el dispositivo es un filtro diseñado para bloquear esa frecuencia, S21 sería extremadamente bajo. Y si es un amplificador, S21 sería mayor que 1. La señal de salida sería más fuerte que la de entrada. S21 nos cuenta la historia de la ganancia o la pérdida del dispositivo. Pero aquí es donde la V de VNA se vuelve crucial, vectorial. Un VNA no solo mide la amplitud de esas señales reflejadas y transmitidas, no solo mide cuánto eco vuelve o cuánto sonido llega al otro lado, también mide su fase. En nuestra analogía, la fase sería el retardo. ¿Cuánto tiempo tardó el eco en volver? ¿Cuánto tiempo tardó el sonido en cruzar la sala? Esta información de fase es absolutamente crítica. Nos habla de los retardos eléctricos del dispositivo, de cómo distorsiona la forma de la onda. Dos filtros pueden tener la misma atenuación, S21, en magnitud, pero si uno introduce un retardo de fase terrible, puede ser completamente inútil para una aplicación de comunicaciones digitales. El VNA nos da la historia completa, magnitud y fase, el vector completo. Ahora que entendemos que mide, hablemos de los parámetros clave que definen a un VNA y que debemos considerar al elegir uno para nuestro trabajo. El primer parámetro clave y el más obvio es el rango de frecuencia. Es la pregunta más básica. ¿En qué frecuencias puede hablar y escuchar nuestro VNA? No es lo mismo caracterizar una antena para una radio FM que opera en torno a los 100 MHz que un componente para un sistema de radar de automotriz que puede operar a 77 GHz. El rango de frecuencia define el universo en el que nuestro VNA puede operar. Un VNA que llega a 6 Hz puede ser perfecto para Wi-Fi y Bluetooth, pero completamente inútil para aplicaciones de 5G en bandas milimétricas. Es el parámetro que define el campo de juego. El segundo principio clave es el número de puertos. En nuestra analogía de la sala, empezamos con dos personas, una que habla y otra que escucha. Eso corresponde a un VNA de dos puertos, la configuración más común. Con dos puertos podemos medir S11, S21, y si invertimos el proceso S22, la reflexión en la salida, y S12, la transmisión en reversa. Esto es suficiente para caracterizar la mayoría de los componentes simples, filtros, amplificadores, antenas, cables. Pero ¿qué sucede si nuestro dispositivo es más complejo? Pensemos en un circulador, un dispositivo de 3 puertos que dirige la señal en una única dirección, de puerto 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 1. O pensemos en un coplador direccional que tiene 4 puertos. O, más importante aún en el mundo digital moderno, ¿cómo caracterizamos un par de líneas diferenciales? Para eso necesitamos un VNA de 4 puertos. Nos permite medir no solo cómo se comporta cada línea individualmente, sino también, y esto es lo crucial, cómo interactúan entre sí, cuánto de la señal de una línea se acopla a la otra, lo que conocemos como crosstalk.
El número de puertos define la complejidad de las conversaciones que nuestro VNA puede mantener y analizar simultáneamente. El tercer aspecto fundamental es el rango dinámico. Este es un concepto un poco más abstracto pero inmensamente importante. El rango dinámico es la diferencia entre la señal más potente y la señal más débil que el VNA puede medir de forma fiable. Volvamos a nuestra sala. El rango dinámico sería la capacidad de gritar a pleno pulmón y un instante después ser capaz de escuchar el zumbido de un mosquito al otro lado de la sala. ¿Por qué es importante? Imaginen que están probando un filtro muy bueno. Este filtro está diseñado para atenuar una señal no deseada en 100 decibeles. Esto significa que la señal de salida es 10 millones de veces más débil que la señal de entrada. Para medir esto, el VNA tiene que generar una señal de entrada potente y al mismo tiempo tener un receptor en la salida lo suficientemente sensible para detectar esa señal de salida increíblemente minúscula que está muy por debajo del nivel de ruido de instrumentos menores. Un VNA con un alto rango dinámico es la única herramienta que puede verificar que ese filtro realmente cumple con su especificación. Es la capacidad de ver tanto los picos de las montañas como los valles más profundos. Finalmente, la cuarta aplicación o parámetro clave es la velocidad de medida. Un VNA no mide en una sola frecuencia. Realiza un barrido, midiendo los parámetros S en cientos o miles de puntos a lo largo de todo el rango de frecuencia de interés para construir un gráfico completo del comportamiento del dispositivo. La velocidad de medida nos dice cuánto tiempo tarda en completar este barrido. En un laboratorio de I+D+E, donde estamos analizando un único prototipo, unos segundos más o menos pueden no importar. Pero imaginen que están en una línea de producción, donde tienen que probar miles de filtros de smartphone cada hora. Cada segundo cuenta. Una alta velocidad de medida se traduce directamente en un mayor rendimiento de producción y, por lo tanto, en un menor costo por unidad. Es la diferencia entre un análisis artesanal y una caracterización a escala industrial. En conclusión, el analizador de redes vectoriales puede parecer una caja negra intimidante, pero en su núcleo es un instrumento que responde preguntas muy sencillas e intuitivas. Cuando una señal de alta frecuencia golpea mi dispositivo, ¿cuánta rebota? ¿Cuánto pasa a través de él y cómo cambian el proceso? Nos permite caracterizar el comportamiento de componentes de RF midiendo sus parámetros S, tanto en magnitud como en fase. Para usarlo correctamente, debemos entender sus especificaciones fundamentales, el rango de frecuencia que define nuestro campo de operación, el número de puertos que dicta la complejidad de los dispositivos que podemos analizar, el rango dinámico que nos permite ver tanto lo grande como lo pequeño, y la velocidad de medida que impacta directamente en la eficiencia de nuestro trabajo. Dominar el VNA es dominar el arte de ver lo invisible, una habilidad indispensable para diseñar cualquier sistema de comunicación moderno, desde el móvil que llevan en su bolsillo hasta los satélites que orbitan nuestro planeta.